a todas y a todos, yo soy el pastor Yusneis y les doy la bienvenida a la Iglesia Amanecer. Hoy es junio 7 y un día como hoy la tradición cristiana celebra el Domingo de la Trinidad. ¿Y qué cosa es la Trinidad? Es algo que hemos escuchado muchas veces. La Trinidad hace referencia al Padre, a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos que pudiéramos usar a la hora de explicar cómo es esto de que Dios es tres y es uno a la vez. Pudiéramos usar el ejemplo de una fruta, por ejemplo, de una manzana o de una guayaba, en los países más tropicales, donde tenemos la corteza afuera, tenemos la parte de adentro de la fruta y tenemos la semilla. Es la misma fruta, pero tiene diferentes componentes, ¿verdad? Diferentes partes que la componen. Hay algunos teólogos, incluyéndome a mí, que no estaríamos conformes del todo a la hora de hacer una comparación o hacer una explicación de lo que es Dios. Es muy complicado, es muy complejo. Existe otro ejemplo como es el huevo, un huevo que tiene igual la parte de afuera, tiene la yema y tiene la parte del centro, ¿verdad? Tiene la clara y tiene la yema en el centro. Y es el mismo huevo que está compuesto de estos tres elementos. Tenemos el agua, que tampoco es un ejemplo que muchos estemos completamente satisfechos a la hora de hablar de la Trinidad, porque hay otros aspectos que habría que entrar también a considerar. Pero el agua o H2O, como es su compuesto químico, es agua cuando está en su estado líquido, cuando está en su estado de congelación, sigue siendo agua, cuando está congelada, cuando se hace hielo, y también continúa siendo agua en el estado de vapor, sigue siendo H2O. Es muy interesante. Hay un ejemplo también, una historia muy particular, muy peculiar, que le sucedió a Agustín de Hipona, o San Agustín, como es también conocido, aquel gran teólogo que estaba tratando de entender qué cosa era esto de la Trinidad. Él estaba tratando de entender la esencia, cómo entenderlo y cómo explicarlo. La Trinidad, y dice que un día estaba caminando por la orilla del mar y se encuentra un niño pequeño que corría del agua a un hoyo que había abierto en la arena con una concha de mar, y en ella trasladaba el agua, llevaba agua desde el mar hasta el huequito que había abierto en la arena. Y entonces Agustín se acercó a él y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy tratando de vaciar el mar, de echar el mar en este pequeño agujero que tengo acá. Entonces Agustín le dijo, eso es imposible, hijo mío. Y el niño lo miró y le dijo, más imposible aún es lo que estás tratando de hacer tú, Agustín, que es tratar de entender a Dios con tu mente y tu inteligencia limitada como ser humano. Y aquella respuesta choqueó a Agustín. Es una historia que ha pasado y que ha pasado de generación en generación. Algunos dicen que aquello fue un ángel que se le apareció a Agustín para enseñarle, para dar una enseñanza, ¿no? Otros dicen que fue el niño Jesús como niño que se apareció. En fin, es algo que nos hace pensar y nos hace reflexionar al respecto. Pero realmente hoy estamos celebrando el Domingo de la Trinidad, y muchas personas también me han hecho la pregunta en más de una ocasión. Me han preguntado dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Y es que ciertamente la palabra Trinidad no aparece ni en la Biblia hebrea, ni en el Nuevo Testamento. No aparece ni en hebreo ni aparece en griego esta palabra. ¿De dónde viene la palabra entonces? La palabra viene a partir de un acuerdo que la iglesia a través de sus concilios llegó y dijeron, ok, vamos a llamarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo basado en los elementos bíblicos teológicos que hay, que sustentan que hay una unidad entre estas tres personas, vamos a llamarle Trinidad,
para no tener que mencionar los nombres cada vez. Es claro, es importante aclarar que el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, que el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Cada persona es distinta, es diferente, pero son uno y comparten la misma esencia. De nuevo, esto es muy difícil de conceptualizar y es casi imposible de entender. Pero ciertamente, como les decía, ¿de dónde viene la palabra Trinidad? Pues viene de esa idea de que cuando le vamos a presentar a alguien, le vamos a hablar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted le va a preguntar a la persona, ¿has oído alguna vez del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y la persona le va a responder, no, yo nunca he oído del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces usted le va a decir, ¿te gustaría que yo te explicara un poco entonces en qué consiste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, para evitar eso, la iglesia llegó a un acuerdo y dijo, vamos a llamarlo Trinidad. La primera parte de la palabra viene, por supuesto, del número 3. Son 3 personas, Trinidad. Y la segunda parte de la palabra viene de unidad. Por eso también se hace referencia a este concepto como el Dios triuno. Dios que son 3 personas y a la vez una. No vamos a hacer un análisis muy profundo histórico, una retrospectiva histórica muy profunda acerca de la doctrina de la Trinidad, pero sí vamos a mencionar algunos nombres de algunos padres de la fe, como así se les ha llamado, o de algunos teólogos. Está en el caso de Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Teófilo de Antioquía y Tertuliano. Entre otros, estos fueron algunos de los que más se destacaron en este estudio. No es nuestra intención hacer un análisis exhaustivo, como acabo de mencionar, que apoye la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, vamos a usar algunos elementos que serán importantes tener en consideración en aras de hacer nuestra reflexión en el día de hoy. Para algunas personas puede ser completamente irrelevante que Dios sea lo que conocemos como Trinidad, o que estas 3 personas sean completamente diferentes, independientes la una de la otra. Para algunas de estas personas puede ser irrelevante, como para otras puede ser muy, muy importante y muy relevante, como lo es para nosotros. De todas maneras, muchos dirán, yo creo en Dios, ya sea que es Padre, Hijo o Espíritu Santo, pero vamos a ver qué implicaciones tiene realmente decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin condenar a nadie y sin imponer nuestras creencias, tenemos que partir diciendo que para nosotros como iglesia cristiana y reformada es algo de vital importancia y es uno de los fundamentos de nuestra fe también, proclamar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la teología reformada acerca de esto? La teología reformada y la iglesia presbiteriana, para ser más específico, encuentra suficientes elementos en las Sagradas Escrituras para creer y proclamar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 manifestaciones de lo que llamamos Dios, que son 3 personas distintas pero que comparten una misma esencia. En el libro de orden, en las fundaciones de la iglesia, de la política presbiteriana, en el capítulo 1, la misión de la iglesia, podemos leer lo siguiente. Dice más o menos así, que la buena noticia del Evangelio es que este Dios triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, crea, sostiene, soporta, transforma todas las cosas y a todas las personas. Que este Dios viviente, dice la Escritura, liberó al pueblo de Israel de la opresión e hizo un pacto con ellos para ser su Dios. Y que a través del poder del Espíritu Santo, este Dios viviente se encarnó en Jesucristo, quien vino a vivir en el mundo, murió por el mundo
y que fue resucitado de nuevo para nueva vida, para vida eterna. El credo niceno comienza afirmando que creemos en Dios Padre Todopoderoso y entonces continúa proclamando que también creemos en el Señor Jesucristo, que creemos también en el Espíritu Santo, pero dice del Hijo de Dios, que es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Esto es importante. Las Escrituras también dicen mucho al respecto, y si tomamos, por ejemplo, al profeta Isaías en el capítulo 9, versículos del 6 al 7, Isaías está anunciando el nacimiento del Mesías. Pero lo hace este anuncio de una manera muy particular, porque Isaías anuncia el nacimiento de un niño que tiene todos los atributos de Dios. Dice que es un consejero maravilloso, que es un Dios todopoderoso, que es Dios eterno, que es Padre eterno y que es príncipe de paz. Y al mismo tiempo, algunos de estas características son características que se le atribuyen al Espíritu Santo. En otras palabras, Isaías está anunciando el nacimiento de Dios como niño, como un ser humano. Isaías continúa describiendo al Mesías y el reino de este Mesías como uno que va a estar por encima del reino de David, que va a ser un reino que no va a tener fin. Y estas características son únicas del reinado de Dios, quien es el único que es capaz de establecer justicia, traer justicia sobre todas las naciones, y es el único que es capaz de traer paz, una paz que dure para siempre, una paz que nunca termine. También en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10 del 1 al 4, vemos una relación preexistente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ver claramente que Pablo les recuerda a los corintios que sus ancestros fueron bautizados en las mismas aguas y que ellos comieron del mismo pan, de la misma comida, del mismo alimento espiritual. Y cuando menciona que todos ellos estaban bajo la misma nube, también podemos asumir que Pablo esté haciendo una referencia al Espíritu Santo. A la vez que la roca que permanece, la roca que es símbolo de fuerza, es un símbolo que apunta hacia ambos, el Padre y el Hijo. Pablo establece una relación y una continuidad entre el bautismo de sus ancestros y su bautizo. Y en la misma agua y en el mismo espíritu. Y ahora viene a mi mente también el texto en Hebreos 13:8, donde Pablo dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Como decía, hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras y en los Evangelios. Pero vamos a ver qué importancia tiene la doctrina de la Trinidad o las implicaciones a partir de las ideas que aportan a este tema el teólogo reformado Wayne Grudem. ¿Por qué la Iglesia está tan preocupada por la doctrina de la Trinidad? ¿Es realmente esencial que se tenga esto en cuenta? ¿Es realmente esencial para la Iglesia cristiana que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues sí, según este teólogo, enseña las implicaciones que tiene para la fe cristiana. En primer lugar, la salvación estaría en riesgo. La expiación. Si Jesús es meramente un ser creado y no es completamente Dios, entonces es difícil de ver o de creer cómo una criatura pueda llevar en sí, cargar en sí nuestros pecados. ¿Cómo puede una criatura, no importa cuán grande sea esta criatura, realmente salvarnos? En segundo lugar, la justificación por la fe. Está en peligro la justificación por la fe si nosotros negamos la total deidad del Hijo.
Si Jesús no es completamente Dios, podíamos entonces dudar si Jesús es completamente capaz de salvarnos o no. ¿Podríamos entonces depender de una criatura para nuestra salvación? Se cuestiona este teólogo. Si Jesús no es completamente Dios, ¿deberíamos orarle y adorarle como hacemos? ¿Quién, sino un Dios omnipotente y un Dios infinito, puede escuchar y responder a las oraciones del pueblo de Dios? ¿Y cómo, si Dios es digno de toda alabanza y solo Dios, por qué entonces alabaríamos a Jesús, el Cristo? Sin duda si Jesús es meramente una criatura, no importa cuán grande sea, si no es Dios, sería entonces idolatría, orarle y adorarle. Y la palabra de Dios no nos permite, no nos manda a hacer tal cosa, no nos manda a ser idólatras. Podemos encontrar referencia en Filipenses 2, del 9 al 11, y en Apocalipsis 5, del 12 al 14. En cuarto lugar, si alguien enseña que el Cristo fue creado, fue un ser creado, pero que es a la vez quien nos salva, entonces esta enseñanza atribuye más importancia y crédito para la salvación a una criatura que a Dios mismo. En quinto lugar, la independencia y la naturaleza personal de Dios está en riesgo, dice este teólogo. Si no hay Trinidad, entonces no hay relación interpersonal en el ser de Dios. Sin relación interpersonal es difícil ver cómo Dios podría genuinamente tener una necesidad de relacionarse con el universo. En sexto lugar, la unidad del universo está en riesgo. Si no hay perfecta pluralidad y perfecta unidad en Dios, entonces no hay bases para creer que haya armonía entre los diferentes elementos que componen el universo, las diferentes fuerzas del universo. Y por último, quiero compartir con ustedes, casi diría penúltimo, casi llegando al final, algunos principios de la Trinidad. En primer lugar, está el principio de santidad. Cuando afirmamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres personas de la Trinidad son santas, implica que estas tres personas son el origen de la pureza, de la perfección, de la misericordia, del perdón, del amor. Y al mismo tiempo que Dios llama a su pueblo, a su gente, a ser santa como Dios es santo. En Levíticos 9:2. También Jesús llamó a la iglesia a ser santa en Mateos 5:48. En segundo lugar, la eternidad, como segundo principio de la Trinidad, eternidad. Las tres personas de la Trinidad han existido por siempre. Y no hay comienzo ni hay final, porque son eternas. No hay límites de espacio en nuestro Dios. No hay muerte en Dios, sino vida y vida en abundancia. Y en tercer lugar, la unidad. No sirve de nada si tenemos una gran idea o comprensión de lo que es la Trinidad, con grandes reflexiones y con discursos vacíos, si no somos capaces de experimentar esa comunión con otros, con otras, especialmente con aquellas que están en necesidad. Jesús le dijo al Padre, Padre, que todos sean uno, para que, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, para que el mundo crea. Y esto lo encontramos en Juan 17:21. ¿Y cuál es mi exhortación finalmente para el día de hoy? Estamos viviendo en un mundo en que a veces tenemos la sensación de que se está cayendo en pedazos, en divisiones, tanto como planeta, como mundo, así como nación. También a veces tenemos situaciones que nos llevan a creer que estamos divididos. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama, a partir de la esencia de Dios mismo, a estar unidos,
y a proclamar unidad. Y la única manera de estar unidos como mundo, como nación, como seres humanos, es poniendo eso siempre como primicia. Dios nos llama a estar unidos. Nuestras iglesias, tristemente, muchas veces también tienen rezagos de separación y de desunión. Pero la palabra de Dios nos llama, nos convoca, nos confronta a que debemos trabajar seriamente y arduamente por la unidad. Ese es el llamado. Esa sería mi invitación en esta mañana a ustedes. Vivimos en un país también donde existen varios estados y cada estado es de alguna manera independiente y libre de ejercer ciertas potestades desde el punto de vista legislativas, de legislar, de crear sus leyes, de crear sus normas, pero a la misma vez todos estos estados están, como ha escuchado, quizás usted ha escuchado la frase muchas veces, bajo un solo Dios. Y yo quisiera realmente creer que esto no es solo un eslogan. Y quisiera más aún trabajar porque eso, si se ha convertido en un eslogan, vuelva a tener el sentido que originalmente tuvo para los padres fundadores de esta nación. No solo para el beneficio de un pueblo, de una nación, sino para el beneficio del mundo entero. Tenemos que estar más unidos. Estamos experimentando en estos días diferentes reacciones, diferentes posturas. Y una de las cosas más lindas que tenemos en este país donde vivimos es la diversidad de colores, la diversidad. Es que el ser humano, no solo en este país, es diverso. Convivimos culturas de diferentes tipos, con diferentes tradiciones, diferentes culturas culinarias, diferentes músicas. Qué maravilloso es eso, cuando venimos todos en armonía y celebramos la diversidad. Y en medio de esa diversidad nos reconocemos como uno delante de Dios. Hermanas y hermanos, esta es mi exhortación para el día de hoy. No importa tu color de piel, no importa el idioma que tú hables, no importa el lugar de donde vengas. Dios nos llama a la unidad en medio de la diversidad. Somos diversos, pero estamos llamados y llamadas a ser uno en el nombre y en el amor de Dios. Que Dios mismo les bendiga hasta que nos volvamos a encontrar. Amén.